Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün comparte la foto de una pulsera que le regaló Engin Akyürek y todos reaccionan con emoción. Una sola imagen, una pulsera y una historia que no ha muerto. Tuba Büyüküstün acaba de publicar en sus redes sociales una fotografía que nadie esperaba. En la imagen se puede ver una delicada pulsera de hilo rojo con un pequeño colgante de luna creciente, un accesorio que los seguidores más fieles reconocieron de inmediato. Y es que no se trata de cualquier joya, esa pulsera fue un regalo de Engin Akyürek durante los días en que su relación sentimental era un secreto a voces. Hay cosas que, aunque pase el tiempo, siguen teniendo significado, escribió Tuba junto a la imagen, acompañada por un fondo borroso de una ventana con lluvia. El tono melancólico y simbólico del posteo encendió las redes sociales, donde los fans comenzaron a especular de inmediato sobre un posible reencuentro emocional entre ambos. Según fuentes cercanas, la pulsera fue un obsequio que Engin le dio a Tuba durante una noche especial en la costa del Egeo. En aquel entonces, él estaba rodando una película y ella había ido a visitarlo en secreto. Esa noche, según se cuenta, Engin le dijo, este hilo rojo es como nuestro lazo invisible. No importa la distancia ni el tiempo, siempre estará. Los comentarios no se hicieron esperar. Es la pulsera de Engin. La misma que mostraron en aquel documental, comentó una fan con ojos de a una fan con ojos de barra inversa según Oguila. Otros simplemente escribieron, lloro o esto significa algo, lo sé. Lo que más sorprendió es que, horas después de la publicación de Tuba, Engin también apareció en sus historias con una imagen de un café y un libro, pero el detalle que captó la atención fue el hilo rojo en su muñeca izquierda. Sin decir una sola palabra, Engin dejó que la imagen hablara por él. Y vaya si lo hizo. No necesito explicar nada. A veces, recordar es suficiente, escribió Engin horas después. Esa frase, sencilla pero profunda, desató una avalancha de mensajes, menciones y teorías. Muchos aseguran que ambos están enviándose mensajes cómplices, como si volvieran a conectar desde la distancia, sin necesidad de palabras. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron a Tuba si aún mantenía contacto con Engin, ella respondió con una sonrisa y dijo, a veces, no hablar también es una forma de comunicarse. Ahora, tras este gesto tan simbólico, las palabras de la actriz toman un nuevo sentido. Los medios de comunicación turcos ya están especulando con la posibilidad de que ambos se reencuentren en un nuevo proyecto. Al parecer, hay rumores de una serie histórica que podría reunirlos nuevamente en la pantalla. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, los fans no pierden la esperanza. Siempre hubo una conexión especial entre ellos. Nunca lo negaron, pero tampoco lo mostraron abiertamente. Esto de hoy fue una forma de decir, aún estamos aquí, opinó una periodista especializada en celebridades. Y esas palabras parecen resonar con fuerza entre quienes han seguido la historia de Tuba y Engin desde sus primeras colaboraciones. No es la primera vez que objetos simbólicos marcan los momentos clave de su relación, pero esta pulsera, cargada de recuerdos y significado, ha logrado lo que pocas declaraciones públicas podrían. Despertar una ola de nostalgia colectiva. En Twitter, los hashtags con sus nombres volvieron a posicionarse entre las principales tendencias. Muchos usuarios compartieron antiguas imágenes de la pareja durante rodajes, entrevistas y eventos, comparándolas con las publicaciones recientes. Se miraban como si el mundo desapareciera, escribió una fan, mientras otros recordaban entrevistas donde ambos evitaban responder sobre su relación personal, pero sus miradas decían todo. Mientras tanto, algunos medios comenzaron a investigar si ambos actores podrían haber coincidido recientemente en algún lugar. Se habló de una reunión privada organizada por un reconocido director en Estambul, a la que ambos habrían asistido por separado. Sin embargo, una fuente anónima aseguró que se vieron, se saludaron y hablaron en privado por más de 20 minutos. Aunque no hay imágenes de ese momento, las especulaciones siguen creciendo.
Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos al tema. En uno de ellos, una panelista comentó, esto no es solo una coincidencia visual. Ellos están hablando a través de símbolos. Y cuando hay símbolos, hay emociones no resueltas. Pero, ¿qué piensan ellos de toda esta atención? Hasta ahora, ninguno ha hecho una declaración directa. Tuba, en una publicación posterior, simplemente escribió, hay silencios que abrazan más fuerte que cualquier palabra. Esa frase, acompañada por una fotografía en blanco y negro de una playa vacía, fue interpretada como una confirmación de que algo profundo sigue existiendo entre ellos. Por su parte, Enjin subió un pequeño video de apenas 5 segundos, una vela encendida en una habitación oscura, el sonido del mar de fondo y, al final, una risa apenas perceptible, pero inconfundiblemente suya. Las redes enloquecieron. Algunos aseguran que esa risa pertenecía a Tuba, grabada en algún momento del pasado, un recuerdo, una señal. Nadie lo sabe con certeza. En una conversación filtrada entre miembros de producción de una cadena importante, se mencionó que los productores de una serie de alto presupuesto están en negociaciones avanzadas con ambos actores. Al parecer, la historia trataría sobre dos amantes separados por circunstancias históricas, cuyo destino vuelve a cruzarse años después. Los fans ya comenzaron a hacer montajes y fanarts de lo que sería el regreso de la pareja en pantalla, pero esta vez, con una carga emocional mucho más intensa. Algunos expertos en comunicación digital destacan cómo ambos están manejando la narrativa con maestría, no han dicho que se aman, pero tampoco han dicho lo contrario. Están dejando que el público complete los espacios en blanco. Y eso, en términos mediáticos, es poderosísimo. Las cuentas de fans han vuelto a la actividad con fuerza. Una de ellas incluso creó un hilo detallando todas las veces que Tuba y Enjin utilizaron símbolos para comunicarse, desde el uso de colores similares en premiaciones, hasta frases coincidentes en entrevistas a medios distintos. No es casualidad. Es un lenguaje compartido, concluyen. Y es que, más allá de las palabras, hay gestos que hablan por sí solos. Una pulsera, un hilo rojo, una luna creciente. Detalles que para muchos pueden parecer insignificantes, pero que para quienes conocen esta historia de amor interrumpida, lo dicen todo. Cerca del final del día, Tuba volvió a aparecer en línea, esta vez compartiendo un fragmento de un poema de Rumi, algún día volverás, no sé cuándo, pero el hilo rojo nunca se ha roto. Las reacciones no se hicieron esperar, y entre miles de corazones y comentarios, uno destacó, si eso no es amor, ¿entonces qué es? La historia continúa, y aunque no hay un guión escrito, cada gesto parece formar parte de un capítulo que aún no termina. Los seguidores esperan, con el corazón en la mano, que pronto llegue el momento en que ambos dejen de hablar con símbolos y se abracen ante todos. Porque si algo ha quedado claro hoy, es que el lazo entre Tuba y Enjin no está roto, solo está esperando su momento para renacer. ¿Y tú, qué opinas sobre esta publicación de Tuba Büyüküstün? ¿Crees que fue solo una casualidad o un mensaje directo a Enjin? ¿Te gustaría verlos juntos otra vez en una serie? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Nos vemos en el próximo video.